Dentro de este espectro, si vale decirlo, de abordar a los grandes poetas de la lengua castellana, hoy y contribuir a través del ciberespacio a todos los que lo siguen, desde Mérida, Yucatán, México. Hoy vamos a hablar de Jorge Luis Borges Acevedo. Usted estará de acuerdo conmigo, maestro, que Europa ha tomado en serio a muy pocos escritores latinoamericanos. Muy pocos. Yo creo que en primer lugar está Jorge Luis Borges. Sí. Tuvo todos los reconocimientos del Reino Unido. De hecho, él podía ser Sir. Malestar Vázquez la decía Sir George. Él tuvo reconocimiento de Alemania. Él tuvo la Legión de Honor Extranjera de François Mitterrand, sí, que lo llamó en la mejor forma posible bibliotecario del mundo. Ese niño nace a finales del siglo XIX, justamente en 1899. Era hijo de un señor que era abogado, maestro de psicología, quién sabe qué enseñaba de psicología, nieto de una mujer inglesa, de ahí que fuera su lengua materna el inglés también, y de una señora muy bonita, de muy buena familia, aunque venidos a menos, los dos, los Acevedo, su mamá y el señor Borges. De hecho, él era descendiente de don Juan de Garay, que fundó Buenos Aires, Santa María de los Buenos Aires. El niño vivió en un pobre que conoce Buenos Aires, vivió en Palermo, en una casota, luego ya vivió en otros lados. Era un niño tímido, muy tímido, en su forma de ser, de trato personal, pero no en la audacia mental, ¿no? Ahí viene la primera disonancia. Sí. Entonces, era un niño tímido, pasaba mucho tiempo leyendo en la biblioteca de su padre, parece que su padre tenía una gran biblioteca. O sea, su vida fue la lectura. La lectura, sí, totalmente. La lectura. La lectura. Y como el Quijote, cuando le ofrecieron, igual, cuando él se opuso a Perón, ese es uno de los aciertos políticos de su vida, porque después del resto tuvo unas barridas espantosas, ¿eh? Fue a los Estados Unidos, ya lo dijimos aquí una vez, y dijo, ¿y qué opina usted de los negros? Bueno, el problema de los negros es haberlos educado. Mientras eran ignorantes, eran como chicos, no sabían que los habían maltratado. Al día siguiente creo que tuvo que salir por piernas. De Videla dijo que era un caballero, y la desgracia de su vida, maestro, fue haber ido a recibir aquel premio de Pinochet. Un horrible asesino, horrible, espantoso asesino, pues eso le costó el premio Nobel, nunca se lo dieron, ni falta que le hizo, porque hasta hoy se le sigue leyendo con mucha devoción y con mucho cariño. Él vivió en Ginebra en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, porque su papá tenía un problema en la vista que le heredó, fue quedando ciego, él quedó hasta los 50 años ciego. De hecho, estaba leyendo una novela policíaca del tranvía cuando pasó en un underground, en un paso deprimido, y cuando salió del paso deprimido ya estaba ciego. El único color que le fue fiel fue el amarillo. Mis amigos se quedaron sin rostro, los libros sin... ¿Tiene usted allá el de los dones? ¿Qué tiene? Tengo este que dice En la ceguera, que dice: al cabo de los años me rodea una terca neblina luminosa que reduce las cosas a una cosa sin forma ni color, casi a una idea. La vasta noche elemental y el día lleno de gente son esa neblina de luz dudosa y fiel que no declina y que acecha en el alba. Yo querría ver una cara alguna vez. Ignoro la inexplorada enciclopedia, el goce de libros que mi mano reconoce, las altas aves y las lunas de oro.
A los otros les queda el universo, a mi penumbra el hábito del verso. Ah, qué lindo. Sí. Qué bien hecho. Es la definición de la poesía. Y con respecto a lo que dices de que el mundo puede venir, la fantasía puede venir de un libro, este está muy bueno, porque dice, lectores, de aquel hidalgo de cetrina y seca tez y de heroico afán de conjetura, que en víspera perpetua de aventura no salió nunca de su biblioteca. La crónica puntual de sus empeños narra, y sus tragicómicos desplantes fue soñada por él, no por Cervantes. Y no es más que una crónica de sueños. Tal es también mi suerte. Sé que hay algo inmortal y esencial que he sepultado en esa biblioteca del pasado, en que leí la historia del hidalgo, las letras hojas vuelve un niño y grave sueña con vagas cosas que no sabe. O sea, el Quijote se soñó. De la literatura del libro sale el sueño y la fantasía. Su vida son los libros. El cielo para él lo imaginaba como una biblioteca interminable. Bueno, ahí lo tiene usted, no lo tiene, el de los dones. No. Que nadie rebaje en las lágrimas. Se llaman los dones. Los dones. La infinita maestría de Dios que me dio al mismo tiempo los libros y la noche. Él empezó a trabajar muy tarde. Ese es un punto muy importante que quiero hacer notar. La inteligencia, la cultura, hay que servirlas. Son amos a quien servir. Exigen grandes sacrificios. Si nosotros vemos la historia de Federico García Lorca, pues era un niño rico. Salvador Dalí era un niño rico. Este del cine, amigo de ellos, Luis Buñuel era un niño rico, que tuvieron, hasta, no tuvieron necesidad de trabajar. En una España donde un porcentaje mínimo, pero realmente mínimo, estamos hablando que no llegaba al 5%, menos, iba al bachillerato, por decirlo así. Pues iban ellos a la universidad y se tardaban en trabajar porque sus familias les habían asignado una renta. Borges empieza a trabajar muy tarde, solo porque su padre estaba enfermo. Y empieza a trabajar en una biblioteca Miguel Cané, una pequeña biblioteca municipal. Y era uno más de los que hacían fichas, clasificaba los libros. Cuando se iba a su casa, que tenía que caminar no sé cuántas cuadras para tomar el tranvía, lloraba por su vida miserable. Y él consagra su vida a la lectura, consagra su vida a ejercitar la imaginación. Él tuvo dos vertientes, ¿no? Era un polígrafo, era un cuentista extraordinario. Ha escrito los grandes cuentos de la historia universal. Pero cuando digo la historia universal, en todas las lenguas. Que además él era un políglota de verdad, pero un políglota de verdad. En 1962 fue a París. No sé qué aniversario se iba, creo que de Shakespeare precisamente, pero en París se iba a celebrar, me parece, ¿no? Él habló con Ungaretti y con Roger Calois, que era amigo de él por haber sido amigo de Victoria Ocampo, una mecenas muy importante de Argentina, una mujer muy rica, editora de la famosa revista Surf. Entonces, él conquistó a los franceses de una manera terrible, porque habló con un francés, ya estaba ciego, ¿no? Y habló con un francés maravilloso, ¿no? Un pulcrísimo. Y el inglés, yo lo he oído hablar en inglés, lo he oído hablar en francés,
y tengo mis reservas. No se puede desprender del acento porteño. Un mexicano se desprende más fácil de su acento para hablar inglés y hasta francés. Pero este hombre nunca, los sudamericanos no logran. Pero bueno, lo hablaba muy fluido, lo hablaba muy bien. Bueno, trabajaba en esa biblioteca y él se opuso a Perón, como casi todos los intelectuales de su época, y lo corrieron, lo nombraron inspector de pollos y gallinas en un mercado de la avenida Córdoba. Pusieron a sus dos mujeres camadas, su madre y su hermana, en una prisión. No, la que estuvo en prisión es su hermano. Su hermano. Su mamá tuvo arresto domiciliario porque tenía más de 70 por la años. vejez, pero fueron, Sí. bueno, se les considera presas, sí, ¿no? presas, sí. Que fue una humillación para él. Fue una humillación muy grande. Y bueno, y él yo creo que no lo mataron, quién sabe, por Dios es grande, ¿no? Porque era él. Pero nombrar a un inspector de pollos es una infamia, ¿no? Porque su lugar era la biblioteca, pero lo sacaron de ahí, ¿no? Un puesto bastante modesto, pues. Vivía. Entonces Victorio Ocampo le dijo, oiga, usted no tiene por qué pasar a penuras, dé conferencias. Claro. Y se puso a dar conferencias, ¿no? Que es que lo mejor que pudo haber hecho. Claro. Y posteriormente, cuando se va Perón, con Domingo Perón, viene la Revolución Libertadora, que le llaman, le dice, el macizo de la Revolución le dice a Victorio Ocampo, ¿qué le damos a este Borges? Hay que darle algo, nos viste. Y bueno, hablan y dicen, ¿no? Este estaría bueno para... Y le ofrecen a Borges 3 cosas. Ser embajador en los Estados Unidos. Y contesta lo que usted acaba de leer. El Quijote no debe salir. Alonso Quijano no debe salir de su biblioteca. Y además yo ya estoy viejo para salir. Y ciego, y muy cansado, como solía decir, ¿no? 2, ser ministro, director de cultura de la provincia de Buenos Aires. Y dijo él, más de lo mismo. Yo, sí, ese es el asunto. Perfecto. Director de la Biblioteca Nacional, donde estuvo 18 años como director. Entonces, ahí sí estaba feliz. Claro. Ese fue lo que le premiaba realmente, ¿no? Como cuentista, decíamos, yo creo que el más grande, uno de los grandes cuentos, narraciones, ¿no? Decía, no creía en la literatura, solo creía en unos cuantos literatos, ¿ah? Creía en Cervantes, desde luego, ¿no? Aunque contestó aquello de bueno, muy bueno. En Virgilio. No, en Virgilio, por cuyo supuesto. latín lo hacía vivir otro mundo. Sí. No, y hay una cosa muy curiosa. Cuando le preguntan, porque él era extraordinario, ¿no? Con toda su timidez, su ceguera, su tartamudez, y eso, que de repente, bueno, ¿usted lo trató? Sí, ¿Usted lo trató? Era muy cáustico, sí. Trató, le estábamos yendo en Uxmal caminando, y le dice, ay, perdone, maestro, está dificultoso así. Ay, en la calle de Maipú, dijo. ¿Dónde vivía? Sí, donde vivía, que más o menos dan a entender que esos problemas de tráfico. Sí. Él le preguntan, hablando de Quijote, y dice, bueno, muy bueno, muy bueno. Lástima que Cervantes no lo escribió en inglés. ¿Qué es lo que logra él? Introduce esa concisión por primera vez, en la lengua castellana. Sí. Dice Vargas Llosa, yo lo he refutado públicamente, le consta a usted, y aquí están en estos programas y mis escritos, que él cambió la forma de adjetivar en lengua castellana. Eso es absolutamente falso. El que cambió la forma de adjetivar en lengua castellana se llamó López de Ayala. Somos la solución térmica y en laminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado. Selma Muro y Techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100%, lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles. Así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia,
cajas térmicas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas hawaianas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. Estaba en Colombia, viviendo en ese entonces, García Márquez, y le habla a Cher y le dice, no, pero no estaba, García Márquez dice a su hijo, apunta esa nota para tu papá. Gabriel, te quiero mucho, te amo. Por eso. Bueno, el señor Cher no sabía que García Márquez estaba imitando a Borges. Y tampoco sabía el señor Scherer, que le gustaba averiguar todo, y es el gran periodista, uno de los grandes periodistas del siglo XX en México, que Borges imitaba a Ramón López Velarde. Y que fue en su país donde esa forma de adjetivar ha nacido. Por cierto, que también dijo de 100 años de soledad, ¿no? Aquí hay una cápsula sobre el humor de Borges. ¿Qué le pareció 100 años de soledad? Muy buena. Muy, muy buena. Solo que le sobraron 99 años. Porque creía que todo tenía que ser chico, ¿no? El cuento al que yo me refiero se llama El Aleph, ¿no? Que es el individuo que en un sótano. Él evitaba decir algo elogioso, otra cosa. Sí. Un poeta le dijo, mire usted, mi libro se llama Andamios Interiores. Dice, qué incómodo. Como ya está, ya lo dejó. ¿Ya? No tenía que decir la verdad del poeta. El último día que estuvo, bueno, hablando de esto, ¿no? El último día que estuvo en Buenos Aires antes de irse a Ginebra, se fue a morir a Ginebra. Los argentinos no se lo perdonan, ¿eh? Él había estado en Ginebra antes. Sí, cómo no, de chico, ahí estudió, claro. Sí, hizo 4 o 5 años en Ginebra. Vuelve a morir allá. Se lo lleva a esta mujer, bueno, pero yo no voy a decir nada de la señora. Pero Esa. él tuvo siempre esa admiración por lo germánico. Sí, completamente. Él tradujo muchas cosas del Sí. Yo tengo ese libro, sagas germánicas medievales. Lo hizo con María Esther Vázquez, pero cuando le preguntaba a María Esther Vázquez, bueno, mi nombre aparece allá. Y yo sugerí, porque yo ya sabía que le iba a gustar alguna cosa a Georgie, pero todo lo demás lo puso él, ¿no? ¿Qué estábamos diciendo antes de eso? ¿Qué le pasaba? Que lo que decía. Sí, lo que decía de la gente, ¿no? Y pues Vargas Llosa no le perdonó nunca, ¿eh? Era inmobiliario, porque varias veces le habló de su casa que tenía goteras. No. Vaya, y le hace una entrevista que yo tengo y se puede ver en YouTube, muy elogioso. Bueno, ¿quién no va a admirar a este hombre, no? Cuando vino a México, o sea, el maestro Álvarez estuvo con él sentado varios días, comió 2 días, creo, Xuxmal, Chechen, y comió con él. Pero después de aquí se va a la Ciudad de México. Estamos hablando en los 70 fue eso. Venía de la Ciudad de México. Ya había estado. Habían hecho, sí. Es más, este viaje no estaba planeado. ¿Venir acá? Se le ocurrió por Uxmal. Porque viste que lo cita. Lo cita, sí. Para él Uxmal es superior Sí, a Chechen. sí. Es el misterio. Sí. De manera que él viene, sorprende a todos, porque no pensaban que se iba a ir, pero no, vino aquí. Y aquí pasó su cumpleaños. Agosto. Eso fue lo que dio motivo a que se pensara que había muerto. Pero fue una nota. Sí, fue una nota. Internacional, Habló Sabludowski al diario donde yo colaboraba para preguntar si era verdad. Y me dijo, pues no, yo lo acabo de dejar en Uxmal, ahí con la María señora Kodama y el señor Videla, que era su amigo. Y le dieron un pastel y todo, o sea, no creo que haya pasado nada. Y bueno, pero el rumor corrió en la Ciudad de México. No sé en qué poema decía él que no quería pasar de esa edad, que es la edad a la que quería llegar y no más. Entonces pensaron, pues a lo mejor ya no está en este mundo. ¿Se mató? Sí, eso se pensaba, pero al día siguiente que llegamos, yo fui en la camioneta del señor Lunacán y el chofer me dijo, mire, esos deben ser de Gobernación. Y sí lo eran. Lo habían mandado a él para constatar que, Bueno, eso iba yo a decir. que todo estuviera normal, ¿va? Era el señor Bremer,
corrígeme. Bremer era de IMBA, del IMBA. Exactamente, Sí. de Bellas Artes. Y él le da una cena en su casa. Y cuenta que era una cantidad de llamadas telefónicas para pedirle ir a cenar con él, estar en esa cena. Y él decía, hombre, mi casa tiene lugar para, digamos, 20 personas, Sí. achocados. De veras, no te quiero cortar, pero ya no hay más lugar. Además, a él no le Saca gustaba. no sé quién. Esas multitudes no le gustaban. No le gustaba. No, salía corriendo, ¿no? Sí. Salía corriendo. Entonces, va Scherer y se impresiona. A pesar de que eran ideológicamente, él era un hombre de derechas, Borges. Bueno, en primer lugar, maestro, ¿cómo usted que lo trató, cómo te va a mencionar? Pues te sientes frente a Homero, un ciego Sí. que ha leído todo lo que se ha escrito, aunque él solía decir. Yo desde los 50, cuando le preguntaron de no sé qué poeta, por reventar, Sí. por grosero, era majadero, ¿no? Decía, pues, no sé, la verdad. Yo desde los 50, pues, no leo porque estoy ciego. Era una manera de escudarse para no Sí, decir sí. que era una cosa terrible, ¿no? Sí. Pero, en primer lugar, eso, ¿no? En segundo lugar, que era muy ocurrente también, ¿eh? Sí. Y muy sabio. O sea, de repente a Octavio Paz le pegó varias zarandeadas, ¿eh? Le pegó varias zarandeadas, ¿A quién o sea, no? pública. O sea, no se podía, ¿no? Claro. Porque eran dos cosas, él. Él era terriblemente culto, con una memoria tremenda, y era muy inteligente. Cuando le preguntan, bueno, ¿y el escritor joven, a quién le parece que? Dice, pues mire usted, hay un muchacho Virgilio que promete mucho. Sí. ¿Qué poema tiene usted allá, maestro? Ya? Pues tengo uno donde habla de El él de mismo. arte poética, ¿no lo trajo? Sí, lo traje. Pero este es donde habla de él mismo y dice, oh días consagrados al inútil empeño de olvidar la biografía de un poeta menor del hemisferio austral, a quien los hados o los astros dieron un cuerpo que no deja un hijo, y la ceguera que es penumbra y cárcel, y la vejez aurora de la muerte, y la fama que no merece nadie, y el hábito de urdir en decasílabos, y el viejo amor de las enciclopedias y de los finos mapas caligráficos, y del tenue marfil y una incurable nostalgia del latín y fragmentarias memorias de Edimburgo y de Ginebra, y el olvido de fechas y de nombres, y el culto del oriente que los pueblos del misceláneo oriente no comparten, y las vísperas de trémula esperanza, y el abuso de la etimología, y el hierro de las sílabas sajonas, y la luna que siempre nos sorprende, y esa mala costumbre, Buenos Aires, y el sabor de las uvas y del agua, y del cacao, dulzura mexicana, y unas monedas y un reloj de arena, y que una tarde, igual a tantas otras, se resigna a estos versos. O sea, esto como diciendo yo, ¿no? Tiene unos semejantes, no sé si lo tiene usted allá, cuando dice, son dolorosas las largas horas. Porque él, al morir su madre, se queda solo, salvo con Epifanía. Sí, claro. No lo iban a visitar a menudo, ¿no? Pasamos unas tardes tristísimas, ¿eh? Sin embargo, hay una maravilla que nos acecha, la muerte. Esta arte poética es una de las... Ese es Oigan, lo que es se dice un verso perfecto. Sí. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía,
que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces, en las tardes, una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable, que pasa y queda, y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Muy bonito. Prodigio. Precioso, un prodigio. Prodigio. ¿Cómo es posible que tenga? Voy a leer ahorita, si usted me permite, un soneto precioso. Está en una tienda de licores aquí en Altabrís. No, ¿cómo se llama? City Center. Sí, la europea, sin hipocresía lo digo. Está escrito allá y una parte, ¿no? Dice, ¿en qué reino? ¿En qué siglo? ¿Bajo qué silenciosa conjunción de los astros? ¿En qué secreto día que el mármol no ha salvado surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? Con otoños de oro lo inventaron. El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones, como el río del tiempo, y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones. En la noche del júbilo o en la jornada adversa, exalta la alegría o mitiga el espanto. Y el ditirambo nuevo que ese día le canto. Otrora lo cantaron el árabe y el persa. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si ésta ya fuera ceniza en la memoria. ¿Cómo se llama el poema? Se llama La Alegría La del vino. La alegría. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien hecho! Sí, él logra dos cosas, ¿no? Él plantea un argumento en su poesía. La poesía no le habla a la razón, la poesía le habla al corazón, ¿correcto? Su función es la misma que la de la ciencia, solo que los procedimientos son distintos. La poesía le habla al corazón, que entiende más que la razón. La prosa le habla al cerebro. Ahora bien, ¿cuál es el chiste de la poesía? Usando las resonancias de las palabras, le puede hablar al corazón. No se explica, pero se siente. Hay una palabra que tiene un ritmo perfecto, precioso. Pero sus resonancias, no solo de sonido, sino de lo que significa, no puede ser utilizada de acuerdo al ritmo. Calcetín. Calcetín está muy bien. Pues no me ponen en un poema, ¿no? No. Amaneció la mañana como calcetín. Coño, ¿qué es? No, pues no. Ya se pegó todo, ¿no? Sí, porque el significado es lo que, es lo que destruye. Claro, destruye. Entonces, pero Borges logra las dos cosas, ¿eh? Plantea con inteligencia. Aquí plantea algo muy cierto. El vino trae leones. Dionisio es el dios de la tragedia. ¿No? Sí. Pero el vino también le da una cosa, ¿no? Usted el problema que tenía lo va a ver de otra manera después de tomar